Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Crónica Televisión, estamos en Telecable, estamos en el programa que intenta llevarles lo mejor del mundo del deporte a través de nuestros contertulios. Y empiezo ya, de mano, de principio, por el primero. El otro día me dicen mis compañeros que no fue una censura, pero es que el pobre estuvo dándole al dengue, zumba que te zumba, con el tema de la tienda que va a abrir al lado de La Paloma, el restaurante, el bar, La Paloma. Es decir, es una parafarmacia. Y si hablamos de farmacia, hablamos del Pixarro, hablamos de Jorge Suárez, de George Suárez. Señoras y señores, muy buenas noches, Jorge. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, vamos a ver, lo de la tienda, para que lo sepamos otra vez. Vuelvo a repetir otra vez la historia, porque la censura fue de Manolo, el que está detrás de la cámara, que hoy trajo un gorro de esos, nada. De andar en el museo. Y del Sporting, no me extraña nada. No me extraña nada, y del Sporting Nada, que abro una parafarmacia, sí, en la calle Independencia, pegado a Verbula Paloma. Y va a ser la parafarmacia, no una parafarmacia. A ver si te expresas bien. Va a ser la parafarmacia. Allí donde usted puede consultarme, donde usted me cuenta sus problemas y yo intentaré solucionárselos. 40 años de experiencia me avalan. Espero dar servicio, calidad, simpatía, cariño y vender mucho, porque la apuesta es muy arriesgada. Señoras y señores... hay pocas cosas que decir con respecto a esto, pero parecía la bruja Lola. Señora, ¿qué eres? Perdona, Aries. Perdona que vuelva a interrumpir al señor Novoa. Precisamente acaban de llegar unas pastillas de sí, ya sé, fitoterapia, las de la Viagra y todo eso, sí, ya lo sé. Como él me cuenta que no llega al primero, no sube al segundo y se ahoga, no dude en pasar por mi consulta. No se preocupe que yo pasaré por allí. Pero es todo natural, ¿no? Todo natural. Dentro de lo que es la parafarmacia, yo voy a vender todos los medicamentos que se permiten para este tipo de negocios. Quiero decir, todos los medicamentos fitoterápicos, algún homeopático, medicina deportiva, voy a meter una sección de medicina deportiva, todo lo que sea en el marco legal de que yo pueda vender. Quiero decir, no puedo vender medicamentos, ibuprofenos, Voltaren, no puedo vender cosas así, pero sí otra medicina alternativa, que es la que mucha gente reclama, y que hace años que hay cosas de estas, pero claro, el problema es que no hay profesionales que sepan del tema. Pues claro, no voy a comentar aquí alguna que fui yo a conocer, una competencia, alguna multinacional grande, y preguntas y no saben ni la crema si es para el pie, para la oreja, para la cabeza, si mi marido no duerme, si me dan tila, valeriana o Valium 10, ¿no? ¿Entiendes? Y yo voy a suplir esa falta de saber de la gente, de que conocer lo que yo conozco del mercado, que gracias a Dios es muchísimo, y no lo dudéis. Cualquier duda que tengáis, perdona la redundancia, cualquier duda que tengáis, que estoy del corazón, que tengo glucosa, que tengo colesterol, yo te voy a asesorar perfectamente. Macho, no, a mí no me extraña que lo hayáis censurado, Manolo, tú vas con unas pastillas para la cabeza, que también les voy a tener. Bueno, señoras y señores, después de Jorge, Ondina, muy buenas noches, saludos. Hola, buenas ¿Cómo noches, estamos? Carlos. ¿Bien? Muy bien. Atento a lo que está diciendo ahí nuestro amigo Jorge. Tienes muchas ganas hoy de intervenir porque tienes muchas cosas que contar, ¿no? Bueno, sí, hombre. Hay alguna Bueno, dentro un momentito, ¿vale? Sí. Dentro un momentito, porque ahora tengo que presentar a un nuevo invitado, que es la primera vez que viene, que está para jugar. La verdad es que yo, si fuese el entrenador, que no es el caso porque el entrenador es él, yo lo ponía a jugar. Pablo Lago. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Joder, tío, es que vamos para jugar. O sea, para jugar. Y si me falta algo, hablo con Jorge. Y si no, con Jorge y punto pelota. Que me pone rápidamente. Pero estás para jugar, la verdad. Es que te conservas impresionante. O sea, bien, en tu línea. ¿No te dan ganas a veces? ¿No te dan ganas, Pablo, a veces cuando estás dirigiendo al equipo de decir, joder, voy a saltar o voy a tirar esa falta o voy a... ¿O no? Sí, en ocasiones apetece meterse los partidos, pero realmente mi etapa de jugador quedó un poco lejos. Cuando lo dejé no me costó nada dejarlo. ¿No? Me lo pedía el cuerpo, fueron muchos años y sí, pasan los años, estás en contacto con los chavales ahora y sí, de vez en cuando te apetece
meterte, incluso algún entrenamiento cuando falta algún jugador puedes colaborar en alguna acción, pero... ¿Y no te lo pensaste eso de decir, bueno, pues bueno, yo meto la ficha y bueno, si en un momento determinado tengo que salir, salgo? Sí, la opción no es descabellada, lo que pasa es que no se permite ahora ¿no? entrenar y jugar, como se permitía hace muchos años que se podía compaginar, ahora no se puede, no te lo permite la federación. O entrenas o juegas. Qué pena, porque yo creo que habría muchísimos entrenadores que podrían jugar sin ningún tipo de problema. Paco Granda, buenas noches. Dice, Paco está diciendo, joder, a ver si se decide y sale, ¿no? Sí, porque la verdad que a veces es necesario, sí. Es necesario que hubiesen dejado la figura del jugador al entrenador, era necesario en algún caso como el de Pablo Lago. Sabiduría en los banquillos o buen trabajo en los banquillos y yo creo que, bueno, que condiciones para jugar, como acabas de decir tú. Vamos, es que yo creo que se mantiene en su peso, más o menos, vamos, yo creo que está absolutamente fino. Ondina, me da la sensación de que a Pablo lo ves para jugar. Lo tuyo ya es más jodido, pero él está para jugar, ¿eh? Sí, no cabe duda. Y además, yo lo por lo menos... Mira, hay partidos de estos que se ganan no por el correr más o menos, sino por la experiencia de que alguien... Esto que está pasando con el Madrid, con Xabi Alonso y tal, que sale y manda y ordena y tal, tú fíjate qué bien lo podría hacer el último cuarto de hora un partido. Es un cuarto de hora, joder, que ordene, que mande, que diga esto, la experiencia que tiene, y bueno, lo haría fenómeno. Absolutamente todo. Oye, empezamos. Yo creo que querías decir algo. Sí, yo quería decir antes algo. De nada. Vamos a ver, sí, antes de nada. Vamos, porque yo creo que todos los aficionados al Oviedo estamos de alguna manera siendo injustos con una persona. Una persona relacionada con el fútbol. A ver, el otro día murió la madre de un jugador entrañable para mí, un jugador de lo mejor de la historia del Real Oviedo, 400 y pico partidos, internacional, un hombre querido, respetado mientras estuvo jugando, que por situaciones después de historias ajenas a lo que es el terreno de juego, se distorsionó total y absolutamente la imagen del jugador. Pues muere muere la madre del jugador, estamos hablando de Berto, y es una auténtica vergüenza, una aberración, que ninguna institución de Asturias, llámese Real Oviedo, llámese Principado, llámese una representación de cualquier tipo, no haya asistido al entierro. 4 paisanos de Ujo y se acabó. Y ese es el respeto, ese es el oviedismo, es que de verdad me cayó el alma a los pies. Me cayó el alma a los pies de que a la gente que se ha dedicado de pleno mentalmente, físicamente, tantos años a un club, que le paguemos así, que le paguemos diciendo no queremos saber nada de ti, hostigando, cuando este hombre es para mí es lo más campechano del mundo. O sea, no sé después si su vida privada, porque ni la sé ni me interesa su vida privada. Sé lo que él ha dado en el campo, sé lo que él ha sido como futbolista. Te voy a interrumpir un momento. Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por desgracia, me enteré de lunes, que me lo dijo un exjugador del Oviedo, y si me estás contando eso ahora me parece lamentable. Tanto amo al Real Oviedo, tanto quiero al Real Oviedo. Berto, que fue santo y seña del equipo, pero durante 50 años. El motorín. Pero el motorín, a todos nos encandiló, que luego lo que pasó a última hora, pero ¿qué tiene que ver eso con el respeto? Y te consta que no fue ni del Oviedo nadie, ni del Principado, ni del Ayuntamiento, pues vergonzoso para todos ellos. Pero cuando llegue la hora de votar, tanto a los consejeros del Oviedo como a los políticos de turno, también valoraremos estas cosas, que no tienen nada que ver. Pues sí tiene mucho que ver, porque en la vida ante todo hay que ser personas. Y lo siento, Alberto, yo desde aquí te mando, que me enteré al día siguiente, un saludo muy fuerte, de verdad, lo siento en el alma. La verdad es que sí, nos enteramos tarde y ese fue un problema, pero bueno,
lo que estás comentando, la verdad es que... Sí, Carlos, tienes toda la razón. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que me duele también? Que ahora estamos jugando, es como si estuviéramos jugando desde hace años ya a ver quién es más oviedista. Por bandos. Esto es, a ver, yo soy más oviedista que tú, yo soy más del Real Oviedo que tú, yo soy... ¿Pero qué me quieren contar? Bueno, pues vamos a dejar el tema ahí, pero por lo menos la denuncia que tú realizas, que se quede bien clara en el programa. Y vamos a continuar. Vamos a hablar del tema de lo... Antes de nada, le acabo de realizar una entrevista a Estefan, el jugador del Sporting de Gijón, para un periódico. Me encantó el chaval. Me encantó, estuve hablando con él, etcétera, y creo que es un tipo genial, pero un tipo absolutamente genial. Y qué suerte tiene el Sporting de Gijón de contar con Stepovich. Es que me parece... No, es que me parece un jugadorazo impresionante. Pero es que además, con la suerte de que si se queda en el Sporting de Gijón es única y exclusivamente por 1 millón de euros. No, cuidado, tiene una opción... tiene una opción clara el Sporting de Gijón de quedarse con él. Primero, si sube a Primera División, Stepovich se queda en el Sporting por 1 millón. Pero, bueno, al margen, dice, qué jugadorazo, porque a veces te encuentran las cosas donde no piensas que te las vas a encontrar, ¿no, Pablo? Es decir, a veces te encuentras jugadores como Stepovich que chiflas. Es decir, dices tú, madre de mi vida, qué jugador. Sí, yo creo que hay muchos jugadores que son desconocidos para la mayoría de los aficionados o socios de los clubes, y de repente aparece un jugador con un potencial como él espectacular, que está dando un rendimiento increíble y que es lo que buscabas desde hace muchos años. Yo creo que en el Sporting buscaba ese tipo de perfil o de jugador completo, que te soluciona partidos, que es goleador, que te hace sumar puntos y... Sí, los dos delanteros que tiene ahora mismo el Sporting, yo creo que les están dando... Lekic también, ¿no? Pero yo por encima Stepovich me da la sensación, yo le veo más, no sé, con más posibilidades a Stepovich que a Lekic. Sí, el otro día viene de vuelta, ¿no? Lekic ya tiene una trayectoria también, no te pilla tan de sorpresa el que pueda marcar goles en la segunda división española. Sin embargo, Stepovich, pues aquí no, como decía Pablo, no tiene mucha referencia anterior y es lo que sorprende más a la gente. Sí, ni no cabe duda. Ahora, la duda que yo sigo teniendo es si se quedará aquí para la segunda vuelta, Para la segunda vuelta, no digo para el año que viene. Sí, porque si no el Sporting de Gijón, bueno, es que el Sporting de Gijón pierde el 50% de las posibilidades de subir a primera este año, Sí, es que entre los dos llevan 20 goles, Es que este lleva 13 goles en 18 partidos. Y el otro 7. 13 goles en 18 partidos, pero además un chaval que se deja la piel en el campo, que está en el lugar adecuado, que además tiene, me lo comentaba, dice, mira, una de las cosas mejores que yo tuve para la adaptación es que yo hablaba igual que los españoles, es decir, que conocía el idioma. Él había estado con Slavan el padre en Mérida, etcétera, estuvo en las categorías inferiores del Mérida. Eso es muy importante, tremendamente importante. Entonces, tener un jugador de fuera que te cueste tan poco dinero. Digo, cuando digo tan poco dinero, dice 1 millón, bueno, claro, según está Paco me mira y dice, joder, con 1 millón en el Langreo chiflábamos, ¿no? Pero bueno, tan poco dinero, ¿ves? Oye, que te quedas por 1 millón, máximo goleador en segunda división, hombre, por favor. Es un lujo. Es un auténtico lujo. Por eso pienso que el Sporting de Gijón, por mucho que le den ahora, no debería, porque es una inversión de futuro. Es decir, jamás se me pasaría ni a mí ni a cualquiera de los que nos están viendo y que sean del Sporting de Gijón el que se marchase este jugador ahora, ¿no, Pablo? Es decir, que no sería muy lógico. No, y más en la dinámica que llevan ahora, yo creo que se les ha juntado un poco todo lo que cada equipo busca para conseguir resultados. Tienen 2 jugadores que le están haciendo goles, Stepovich desde el principio, pero Lekic ha encontrado una racha muy buena ahora, y a eso se suma incluso jugadores de la casa, de la cantera, que poco a poco también están subiendo al primer equipo. Yo creo que tiene todos los condimentos el equipo para sumar cada semana. ¿A quién se te parece a ti? Si lo tuvieses que comparar con algún jugador de los que has conocido en tu época, ¿con quién más o menos lo compararías?
No lo sé, yo creo que es muy completo, ¿no? Además tiene mucha presencia física, con lo cual siempre... Tiene 23 años, ¿eh? Sí, es muy joven, tiene mucha presencia física y ayuda, va bien de cabeza, es muy completo, tiene todo que es difícil encontrar ahora mismo en jugadores, ¿no? Ese delantero, incluso referencia que en momentos puntuales lo puedes tener, cuesta encontrar o cuesta dinero, a esos niveles cuesta mucho dinero, lo que tú decías, es una suerte poder tener un jugador así y tener que conservarlo por el bien de... Yo creo que sí, es una inversión absoluta de futuro. Además, para el Sporting. Es el que está, bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo que, jolines, ahora lo que está pasando es que el Sporting, aun y así como está, no es una crítica constructiva, ¿no? No tiene el equilibrio todavía de equipo, como equipo, porque tiene unas carencias defensivas. El equipo tiene unas carencias defensivas, no la defensa. No, el equipo tiene unas carencias defensivas, pero sin en cambio ofensivas. Esto solventa todas las cosas, ¿no? Si consigue este hombre unificar esas líneas, que las tres líneas funcionen bien, jolines, el Sporting será un firme candidato para el ascenso, ¿eh? Bueno, vamos a ver, los clubes españoles investigados, el Madrid, el Barcelona, el Bilbao, el Valencia, el Osasuna, bueno, todos los que no son sociedades anónimas deportivas, esos investigados ya de mano, sí. Los 4, ¿no? Que son el Bilbao, el Osasuna, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y después, claro, el tema Valencia, que eso ya puede ser, eso sí que hay un telar, porque la Comunidad Valenciana lo mismo te ponen un hotel que un aeropuerto. Un aeropuerto para que no haya aviones. Que una televisión privada. Dice, bueno, ¿qué os sugiere la historia esta de la investigación a los clubes? El boom del fútbol. O sea, está a punto de explotar, pero es que esto está cantado. Aquí ya lo comentamos. Pero además, escúchame, es que ahora, estos días, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, está investigando, ha pedido ahora el contrato de Neymar y más contratos del Barcelona. Más contratos del Barcelona. Y eso es porque ve indicios de que pueda haber algo raro. Lo del Valencia, no digamos nada, lo de Coruña, no digamos nada, lo del señor del Nido. No digamos... Ostras, es que ¿qué está pasando? Está pasando lo que está pasando en España, que está podre por todos los sitios. Pero lo que está podre. Lo que llama la atención de todo esto... O sea, y lo demás son paños calientes, es que está podre, y el fútbol está como está España. Nada más. Es que el que saltó la liebre, al parecer, fue la Bundesliga, ¿no? La liga alemana, que fueron los que denunciaron a la Comisión Europea todas estas irregularidades que había en España, la conversión de sociedades anónimas deportivas por un lado, por el otro, como bien explicabas, la de la Generalitat Valenciana, y por el otro lado también parecía que había algún caso ahí de la Athletic Bilbao del nuevo estadio San Mamés, que luego al parecer se desmintió. Pero que fueron los alemanes los que destacaron esto, como diciendo, bueno, pues ¿por qué la Liga Española tiene que ser la liga más fuerte? Si ahí están pasando las necesidades, si está el país como está, y se está gastando el dinero en fichajes que se está gastando. Vamos a investigar y vamos a poner aquí en conocimiento de la Comisión Europea, y fueron los que levantaron toda esta polvorea, que no se sabe dónde va a parar. De momento empiecen por aquí, pero tampoco se sabe dónde va a parar esto. Sí, porque además las investigaciones van muchísimo más allá. Ahora parece que Hacienda, también Bruselas, quiere controlar exactamente lo que se debe y lo que no se debe. Es un tema realmente importante y a mí me da la sensación de que por ahí pueden caer y rodar muchísimas cabezas, no sé. Pero es que, vamos a ver, lo que no puede ser es que este Rosell... Es que yo lo de este hombre hay veces que es desesperante. Vamos a ver, hoy sal diciendo se atreve a decir por el telediario, por los medios de comunicación, que a Messi hay que renovarle porque tiene que ser el jugador que más gane del mundo. Pero vamos a ver, si lo estás renovando cada 6 meses... Pero si estamos... hay una apuesta entre el Madrid y el Barcelona a ver quién renueva más veces en el año a los cracks de ellos. Si es que los contratos a 2 años vista de que finalicen ya se renovaron otros 4 años más. ¿Pero qué estamos haciendo del fútbol? ¿Pero qué estamos haciendo lo que están haciendo estos del fútbol? ¿Pero qué quieren? ¿Pero qué quieren? ¿Tú qué crees que quieren ellos? Pues ahí es donde se mueve el dinero. Nos pasa aquí en el Oviedo, 15 fichajes todos los años. Alguien se encargará de cobrar. Todos los representantes o amigos de los representantes, que yo no digo que bueno, sí lo digo, pero ¿cómo puedes traer 15 jugadores nuevos cada año
¿con qué sentido? Pues ¿con qué sentido? Pues lo mismo que el de Rosell, pues eso, pues habrá alguna comisión, habrá algún favor, te dejo un piso en Marbella, Florentino cambia al Bernabéu, porque hay que hablar de todos, ¿eh? Yo aunque sea del Madrid, Florentino cambia al Bernabéu por los no sé qué de Valdebebas y 8.000 millones de aquí, 8.000 millones de allá. Sandro Rosell, no te digo nada del lío ahora de Messi, Neymar, bueno, las implicaciones de Messi, los que creemos que son tan buena gente, esos jugadores, van a jugar gratis, partidos benéficos, resulta que van contratados por no sé quién, una millonada, para desviar, bueno, según el juez de otro día, para sacar el dinero, bueno, para despistar al mundo entero y ellos blanquear dinero. Pero eso lo vemos aquí, llevamos años. Ese tema, cuidado, que ese tema de rebote le puede fastidiar al Real Oviedo. Cuidado, ¿eh? Porque empiezan a investigar. Nosotros en junio hasta que llegan aquí. Tienen la renegociación con Hacienda y Seguridad Social y ese tema nos puede perjudicar. No, hombre, yo pero es un tema que como de dice Hacienda, Ondina, que está así como está todo el país. El tema de Hacienda y la Seguridad Social, yo hace muchísimo tiempo que lo digo, es decir, a cualquier autónomo, cualquiera le persiguen en Hacienda, en la Seguridad Social, si debes una cuota, 2 cuotas o 3 cuotas y tal, y cada 3 meses te van y te machacan, y sin embargo a los clubes de fútbol les dejaron una especie de mora de años y años y años en los que no se le investigó absolutamente nada. Yo creo que de esos polvos estos lodos, ¿no? Y es lo que ha pasado, ¿no? Y lo de la ley Meca también. No, hombre, yo lo que pienso por ejemplo, con Hacienda, con la Seguridad Social es otra historia, pero con Hacienda lo que yo pienso que es la forma mejor que tuvo actuar Hacienda. Es decir, joder, o te doy plazos o te ayudo a que me pagues o vas a desaparecer y me voy a quedar sin cobrar. Entonces, claro, ¿qué remedio le queda a Hacienda que aceptar lo que los clubs le vayan diciendo? Es decir, Pablo, no hay otra. Lo veo ahí escuchando y tal, pero yo no sé si quiere o si puede. No, yo este tema de... lo que decís antes, yo creo que viene de lejos, viene de hace muchos años, de un despropósito en el gasto absurdo, yo creo, de mucho dinero en fichajes. Yo ya no hablo tanto de dinero de fichas de jugadores, porque yo creo que el dinero tiene que ir para los que salen al campo, para los jugadores. Siempre pienso igual, si se genera tanto dinero, siempre tiene que ser para los que están en el campo, los que la gente paga para ir a ver a los jugadores, con lo cual, si hay un dinero, pero después se gasta desde hace muchos años un despropósito de dinero en contrataciones multimillonarias, que tiene que haber un control, desde luego tiene que haber y yo creo que llegado a este punto se le ha ido a todo el mundo un poco de las manos y todos los equipos intentan pues parchear de muchas maneras, contratos por un lado, con ayuntamientos, y al final todo viene muy de largo y tiene difícil solución. Lo que decía Ondina, aplazar pagos en Hacienda es normal porque lógicamente Hacienda quiere cobrar y es complicado que recupere. Sí, lo que pasa, Pablo, lo que yo digo, dice, tú puedes aplazar un pago en Hacienda, pero lo que no puedes hacer es estar aplazando pagos en Hacienda y fichando un jugador de 60 millones. Efectivamente. Y claro, pues dices tú, entonces, oye, ¿por dónde vamos? ¿De qué me estás hablando? Es decir, oye, no, primero paga al fisco y después fichas a quien quieras, ¿no? Porque claro, esa es la historia. Otra cosa es que no pudiesen pagar al fisco, pero tampoco fichar a un jugador. Es decir, oye, mira, no, yo no puedo fichar a un jugador de 50 millones, ni de 40 ni de 20. A ver, el fútbol está tan metido en el fútbol que, por ejemplo, el Valencia, que debe tantísimo dinero, necesita todos los años hacer un equipo mejor para que su gente vaya al campo, para que genere un dinero. El Valencia, con todo lo que debe, si no ficha, si realmente su equipo va menos, se lo hace vender como ha hecho con Silva, con Villa, con Mata, con muchísimos ejemplos. Si no refuerza su equipo, al final esa deuda va a ser imposible que la puedan volver a recuperar, con lo cual están metidos en una dinámica que es gasto continuo, y si no lo haces, entonces tiende a desaparecer. Al final lo que vas a conseguir es que esos equipos desaparezcan porque bajarán de categoría. Bueno, pues que desaparezcan. Claro, efectivamente, pero por eso es complicado, es una situación muy complicada que se ha llevado. Vamos a ver, pero a partir de que desaparezca el Valencia, porque tenga que desaparecer, porque sus dirigentes han sido unos auténticos... No voy a decir dilapidadores. No voy a decir lo que se me apetece decir. Es un ejemplo de muchos equipos de que muchos, están en una situación muy parecida, pero es que claro, es demasiados. Entonces aunamos ya lo que es el fútbol, porque es que hay pocos equipos que se salven ahora mismo de una mala gestión administrativa de los dirigentes. Es que son años
Sí, más que eso, hay una dinámica ya. Hay una dinámica de gastar, de vivir por encima de las posibilidades que tanto se lleva ahora esa frase, ¿no? Y con respecto, Jorge, sí, hay que hablar de todos, pero mira, hay una cosa que está clara, y lo decimos aquí con mucha asiduidad. Florentino es un mal gestor deportivo como él solo, o sea, y el peor gestor del mundo. Ahora, administrativamente es un fenómeno, y eso está claro. Te voy a decir una cosa, el del Madrid... Él seguramente no ha tocado ni un duro. Él lo que quería al Madrid... Yo discrepo de ti totalmente. Espera, por favor. Mira, él cuando llegó al Madrid, entró en el asiento de la presidencia del Madrid siendo el empresario mejor de España. Sí. ¿Vale? Eso lo tenía. ¿Qué no tenía? ¿Podía ir a ver a Galliani? No. ¿Qué necesitaba? Contactos. ¿Qué necesitaba? La marca, el Real Madrid. Ser presidente del Real Madrid. ¿Para qué? Bueno, por supuesto. Para las puertas, ¿sí? Para Valdebebas. Claro, joder. Para la reestructuración del Bernabéu. Por supuesto. Para los contratos que tiene con Galliani. Por supuesto. Para los contratos que tiene con Abramovich. Por supuesto. Sí. Para eso le valió. Ahora, después, el Madrid genera beneficio. Genera beneficio el Madrid. El Madrid genera beneficio. Yo nunca lo vi eso, pero bueno, o sea, que genera yo no sé. Beneficio. Yo nunca vi que un club de fútbol en España generara beneficio. El Madrid, sus jugadores generan beneficio. Oye, Ondina, si el Madrid este año, bueno, lo que leí el otro día en el Marca o por ahí, el Madrid debe 70.000 millones, el Barcelona 60.000 millones. Entonces, ¿de qué es eso? ¿Dónde está el beneficio? El beneficio... Sí, el beneficio que genera, ¿dónde está? Otra cosa es dónde vaya. No, es que yo lo leí el otro día. Vaya. El Madrid y el Barcelona deben la de Dios en caso de Mira, el jugador más caro del mundo genera de beneficio 80 millones al año. El Bale, o el Vale. Sí. ¿Tú crees que eso genera beneficios? 100 millones de euros. Cristiano Ronaldo está generando un beneficio anual de 80 millones. ¿Al Madrid? Al Madrid. Bueno, entonces los demás jugadores son deficitarios, los compañeros de Cristiano, porque o sea, al final de año siempre presentan una deuda multimillonaria, no una deuda cualquiera, multimillonaria, y vuelven a fichar a otros jugadores carísimos, más deuda todavía. Escúchame, Jorge, yo ahí no voy a entrar ya en las cuentas, en las finanzas internas del Real Madrid, porque ahí seguramente nos faltarán datos a ti y a mí. Sí. ¿Vale? Podemos hablar superficialmente. 10% del fichaje de Bale para Florentino. Fíjate tú qué fácil. 10 millones de euros. 10%. ¿Y tú crees que Florentino necesita 10 millones de euros? Florentino, Rosell, Pepito, Manganito y Fulanito. Así de claro. Y si no te firmo. Vete que te lleve otro, que yo no te firmo aquí. Se acabó. Es que no lo piden, ni lo exigen. Se lo ofrecen. Coño, firmamos a este. 100 millones de euros. ¿Pero de qué hablamos? Es sin Neymar. Ahora que si es Rosell, 60 millones de euros que desaparecieron también el tema de Neymar. ¿Pero de qué hablamos? El país, y que no es demagogia, que luego vengan los políticos aquí a decirme que sí es demagogia. El país muriendo de hambre, que hay gente que no puede encender la calefacción, que lo estamos viendo todos los días, que yo no cuento ninguna cosa rara. Y vienen estos con esas barbaridades. No, hombre, no, que desaparezcan, joder. El club que no pague, que no se ponga al día, cerrado, a tomar nabos. Tenemos que tocar el tema de Paco, luego con Santander. Hombre, claro, es que yo viendo, por ejemplo, técnicos como Pablo Lago, como Paco, como Quirós, bueno, es que Asturias ha dado técnicos siempre excelentes, y claro, que te tengas que ir fuera a buscar técnicos, que esa es otra. Y podemos tocar ese tema, porque es que a mí realmente a veces me repele mucho. Es decir, digo yo, vamos a ver, pues si tienes técnicos, o sea, tenemos a Pablo, por ejemplo, que está de líder. Bueno, no sé si líder o colíder, ya no sé si eres líder todavía. En el Langreo. Dice, en el Langreo. O sea, un técnico joven, que tiene todo el futuro por delante, etcétera, etcétera. Bueno, y tenemos que ir a buscar técnicos fuera. Bueno, pero chico, ¿pero por qué? O sea, ¿a cuento de qué? ¿A cuento de qué? Paco, el que estuvo de entrenador en el Caudal. Chaval majísimo, buen tipo, no sé qué. Bueno, ayer elimina al Sevilla. Se cepilla al Sevilla en la Copa del Rey. Hace una temporada excelente con el Caudal. Bueno, pues el Oviedo, por ejemplo, fichando entrenadores toda la temporada, todas las temporadas que te vienen de no sé dónde. Es decir, este mismo Granero, con todos mis respetos para Granero, pero yo creo que como Granero, vamos, Paco, 10 veces. Por ejemplo. Sí, ya no hablo del Sporting de Gijón.
No te voy a decir nada porque es que tienes toda la razón. O sea, y no hablo del Sporting de Gijón no por nada, sino porque, bueno, el Sporting de Gijón ficha a Sandoval. Bien, vale. Pues me parece muy bien. Oye, hizo una... Pero chico, ¿que no hay técnicos aquí para hacer lo que hizo Sandoval? Pues yo creo que el Sporting en su día... Bueno, Paco, ayúdame, coño, porque a ver qué pasa. Echó a Manolo en su día. Echó a Manolo en su día al Sporting. Por ejemplo. No salían los números, no salía del principio de temporada que había cogido al Sporting, y luego fue cuando ficharon a Sandoval, ¿no? Fue cuando ficharon a Sandoval, pero yo creo que tan válido hubiese sido Manolo para continuar con el Sporting. Lo que pasa es que no hubo esa tregua con él, y tuvieron que ir a por un técnico a Vallecas, y como decía Eugenio Prieto, un día ir a por un técnico a Vallecas era como ir a... No sé qué comparación hizo, pero graciosa, la verdad. Ya, él iba más lejos. Sí, él iba más lejos, sí. Y a por los jugadores. También. Coño, pues sí, Yugoslavia, sí, tienes razón. Él directamente contrataba a Bahía, a la empresa Bahía, para que trajera al entrenador, y el entrenador trajera 5 jugadores. Bueno, no vamos a desviar ahora de eso. Voy a hablar de Paco, que luego ayer la rueda de prensa que dio al final del partido, desde Sevilla, joder, le preguntaban, y bueno, ahora a celebrarlo y tal. Y dice, bueno, ahora a ver si está el autobús fuera para llevarnos. Lo dijo bien claro. Pero ustedes andan tan mal económicamente. Andamos muy justos. El mérito que tiene Paco en el Santander, de verdad, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Cogió un equipo que no sabía si iba a empezar en segunda B o en tercera. Sí, hombre, un equipo que no paga ni... No, pensé que decías por ir en autocar hasta Sevilla. No. Y pensé que ibas a decir eso. Es que le preguntaban también, bueno, usted sabe que el próximo desplazamiento le toca a Almería. Dice, es lo que más me fastidia, porque volvemos a cargarnos otra vez una kilometrada de miedo. ¿No tiene otra forma de viaje? Dice, no, fue cuando dijo, si tenemos el autobús, vamos bien. Y dice, es que nosotros estamos, que lo importante para Santander es como para el Oviedo, subir. No dijo el Oviedo. Bueno, lo importante para Santander es subir, como sea. Y entonces tenemos que medir mucho el esfuerzo, porque siempre te va a quedar algún lesionado en una competición y tal. Pero qué prudente oír hablar a Paco, de verdad, qué prudente. ¿A ti te parece, Pablo, que los... que quizá en Asturias no nos dejan ser profetas en nuestra tierra, o qué? Es complicado. La exigencia es grande. Lo que estáis hablando, Paco lleva una trayectoria muy buena, lleva muchos años haciéndolo bien, donde ha estado, en todos los equipos que ha estado, en tercera, en segunda B. Y por supuesto que tiene méritos, bueno, como nadie para estar entrenando a un Sporting, a un Oviedo, perfectamente. Pero yo creo que también hay técnicos, incluso de muchos más años, que también están capacitados para entrenar a un Oviedo, a un Sporting. Tenemos a Quirós, tenemos a Pulgar, son entrenadores que llevan tantos años y haciéndolo tan bien que yo creo que no han tenido ni oportunidad de meterse en este tipo de equipos. Claro que yo creo que hay dos debates, ¿no? Por un lado, el que ellos tengan la posibilidad de entrenar, por supuesto, pero los que están también son buenos. Es decir, también hay que decir, Granero es un buen entrenador, aunque se ha ido a buscar fuera, es un buen entrenador. ¿Dónde? Yo a Carmelo, por ejemplo, lo conozco, fue preparador físico cuando yo estaba en el Rayo Vallecano, era el preparador físico de Juan de Ramos, sé cómo es, sé que es un profesional espectacular, y sé que lo está haciendo bien. Lo que pasa que después una cosa es tener una plantilla de mucha calidad, como es la que ha hecho el Oviedo, yo creo, y otra cosa es que funcione el equipo. Después una cosa es tener un buen equipo, y otra cosa es que trabaje como equipo, y quizás al Oviedo le está faltando un poco eso, esperar un poco a que todo el mundo saque lo que tiene, pero vamos, yo creo que Granero y Carmelo han confeccionado una plantilla muy competitiva, con gente de mucha experiencia, sobre todo en categoría superior, pero no les estamos viendo igual como estaban en sus equipos, ¿no? Y ahí es cuando viene cuando uno ficha en el Real Oviedo, ficha un equipo grande, ficha un equipo de primera división, y el jugador ahí sí que se tiene que dar cuenta de que tiene que rendir mucho más de lo que había rendido en el equipo anterior, ¿no? Si te viene un jugador de segunda división y viene a jugar al Oviedo a segunda B, no le vale con lo que ha hecho el año anterior, tiene que hacer mucho más, porque la exigencia que tienes en cada partido con los rivales que tú tienes es mucho mayor. Cuando alguien va a jugar al Tartiere, va con una sobreexcitación, va mucho más enchufado que cuando juega contra otro equipo. El escaparate del Tartiere es espectacular para cualquier jugador, va a brillar mucho más, y esos jugadores que no estaban acostumbrados quizás a eso necesitan subir el nivel que tenían en otros equipos cuando han estado y han conseguido venir al Oviedo. Yo creo que va por ahí un poco
el rendimiento de ese equipo, ¿no? Tienen buenos jugadores, tienen buenos entrenadores. Yo simplemente creo que es un poco de eso, ¿no? De que tienen que subir ese nivel que no les llega a lo que han tenido, sino que tienen que subirlo incluso más. Pero calidad y experiencia, los datos están ahí. Cuando se fichan jugadores con experiencia en segunda A y en segunda B, de muchos años, de lo mejor, el rendimiento tiene que llegar, más tarde o más temprano tiene que llegar. Diplomacia técnica. Pablo, o sea, porque si tú me dices que, vamos a ver, debiste de coincidir, tu equipo debió de coincidir muchas jornadas con el mismo horario del Oviedo y por eso no viste muchos partidos. Porque si tú me dices que el Oviedo, tiene un equipo técnico, bueno, te creo. Pero yo como no lo vi, un equipo que ni técnicamente ni estratégicamente está, o sea, como equipo, el Oviedo ahora mismo como equipo aporta 0. Sí, pero es un poco lo que estaba... Pero escúchame, es que, vamos a ver, estamos en segunda B. Esta segunda B, empecemos diciendo, estamos en una segunda B que hace 5 años era tercera. Estamos ante unos jugadores que nos han vendido que venían de categorías superiores. Vienen a jugar a segunda B. Solamente con que ellos aportaran su experiencia, aquí tenía que sobrarles. Sobrarles para jugar con la mitad de equipos que están jugando, que son auténticamente patéticos. Yo, el partido del domingo, pensé que era la primera parte, pensé que estaba viendo un partido de empresas. Yo de todas maneras... Era lo más cercano a un partido, es más, me divierto más a veces un sábado en la Morga viendo un partido de empresa que me divertía. Hombre, yo entiendo a Pablo por razones obvias, es decir, que él está primero como entrenador en ejercicio y no, bueno, tiene que tener como mínimo un respeto absoluto hacia los jugadores. Yo realmente el tema lo planteaba desde el punto de vista de no es cierto que en Asturias parece que tenemos animadversión a contratar entrenadores de aquí, incluso jugadores de aquí, porque yo el otro día vi al Oviedo, querido Pablo, y no había ni un jugador asturiano. Sí, pero es un poco lo que decíamos ni uno solo, del Sporting al principio. Claro, ¿no? digo yo, al final hay una especie de animadversión. ¿Por qué, habiendo técnicos buenos en Asturias, técnicos buenos, muy buenos en Asturias, que se van fuera y que en cuanto se van fuera triunfan, no los fichamos aquí y nos tenemos que ir fuera? Y hablo, por ejemplo, de ti, y hablo de Quirós, y hablo de Pulgar, y hablo de Paco, y hablo de muchos entrenadores, y buenos entrenadores. Porque, ¿sabes por qué? Muy fácil. Porque entonces no podría justificar 2 millones de euros que tengo de presupuesto. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Ya está. ¿Cómo yo? Explica. Ya está. Es cuestión de dinero todo. Es cuestión de lo que tú decías antes. Si yo tengo que hacer 15 fichajes todos los años, ¿para qué hago 15 fichajes? ¿Qué proyecto es ese? Todos los años empieza un proyecto diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué interesa más, lo deportivo o lo económico? ¿Qué interesa más? ¿Vale? Y al entrenador, el entrenador es causa directa de ese mal proyecto deportivo. Porque da lo mismo que fiches a Granero, que fiches a quien quieras. Va a fracasar. Porque si le dan 15 jugadores nuevos todos los años, va a durar menos que menos. Porque no hay tiempo. Y aquí no hay paciencia, ni tiempo ni no hay tiempo porque no hay paciencia para aguantar. Aquí 2 partidos perdidos es que te vas a la calle. Hombre, no hubo ni paciencia en el Sporting de Gijón con un técnico tan grande como era Manolo. Dios mío. Claro, y Manolo, porque además se veía que era un tío que estaba ya metido dentro de la sociedad sportinguista, claro. que era un tipo genial, buena persona, vamos, que era más de Gijón trabajador. Prácticamente, hombre, trabajador, lo tenía absolutamente todo, y no hubo paciencia con él. Claro, por eso digo, claro. Muchas veces, pues eso, oye, Manolo, bien, no era asturiano, pero su ligación con Asturias era absoluta, etcétera. Pero yo digo que muchas veces a la gente de la casa es como que no la valoramos, y esa es la sensación que tengo yo, Pablo. Sí, es verdad. Que no te valoran. Estoy de acuerdo, sí, por eso que son 2 temas diferentes, ¿no? Y por un lado yo creo que si hay técnicos capacitados, como hemos hablado nombres, para estar entrenando estos equipos,
Pero por otro lado hay esa dinámica en el Sporting también, en los dos. Yo creo que es mejor lo de fuera. Lo que traigan de fuera, por supuesto, será bueno, pero en casa también, por supuesto que hay buenos entrenadores y buenos jugadores. Los jugadores nos hemos tenido que ir muchos a buscarnos la vida fuera. Evidentemente, claro. Y hay jugadores que han salido fuera, pues sí, han salido de aquí, pues han salido del Sporting y han salido del Oviedo. Eso difícil que cambie porque los que toman las decisiones, pues de momento no quieren, no sé por qué razones, pero no quieren tirar de... No quieren tirar de la gente de aquí, pero válida por supuesto que es. ¿Tienes alguno bueno para fichar para el año que viene, para el Oviedo? ¿Tienes algún posible traspasado? ¿Tenéis algún transferible? No, yo creo, hablando en serio, yo creo que la plantilla que hace el Oviedo son jugadores con mucha experiencia. Aparte de Cervero, que ya lo conocemos, Alain es un buen delantero que tiene muchísima experiencia, tiene a Sergio García que viene con muchísima calidad, ha hecho una temporada buenísima el año pasado en Zamora. Yo no voy a... sé que yo te pongo en un compromiso en la historia, el Oviedo no está jugando un clavo, es decir, y eso, pero no es que lo diga yo, pero es que lo dice todo el mundo, es decir, solamente hay que ver al equipo, el equipo no está dando, quizá para los jugadores que tiene, o los fichajes que ha realizado, claro, no está realizando el juego que debe. ¿Qué decíais en pretemporada y las dos primeras jornadas? Escúchame, pero si no es eso. Claro. Si estamos reconociendo que el Oviedo tiene una buena plantilla. ¿Vale? Sí, yo creo que eso estamos ¿vale? Porque si no podríamos decir que no está jugando nada. Tendríamos que decir que no puede jugar. Que lo visteis jugar mejor. O sea, no, es que si no... A ver, yo puedo exigir a quien me puede dar. Pero si no me puedes dar nada, no te puedo exigir. Al Oviedo se le puede exigir, claro que se le puede exigir, porque tiene una buena plantilla. O una plantilla, por lo menos, que los jugadores eran buenos en sus equipos. Ahora, hay dos cosas. Una, conjuntar a esa plantilla y el que tiene que hacer funcionar a esa plantilla. ¿Eso todo está funcionando? No. ¿Y qué pasó? No está funcionando. ¿Qué pasó en pretemporada y los dos primeros partidos? Que todo el mundo hablaba maravilloso. Mira, en la pretemporada... jugaron contra el Burgos y parecía que el Oviedo era el Real Madrid o el Barcelona. En pretemporada... Sí. Ya, pero que te hable de entonces ahora Pablo, que es... Será el nivel de los equipos, de los demás, ¿no? Claro, ¿qué nivel de exigencia tiene un equipo en septiembre y qué nivel de exigencia tiene otro equipo? Claro, son dos historias diferentes. No. De hecho, le ha pasado al Sporting que hizo el año pasado con Manolo, hizo una pretemporada buenísima, sí, y al final en la Liga pues no le aguantaron. Realmente la pretemporada no vale para nada. Simplemente es... ¿Y por qué es eso? La pretemporada simplemente es para toma de contacto, para que se conozcan los nuevos jugadores. No, pero digo, ¿por qué suceden? ¿Por qué hay esa diferencia entre el juego que puedes realizar en pretemporada y el juego que puedes realizar en competición? ¿Porque no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Es que yo creo que la pretemporada no tiene ningún objetivo nada más que poner en forma a los jugadores, realmente hacer muchas rotaciones, ver a jugadores en diferentes posiciones donde tú puedas probar. Discrepo total y absolutamente. Mira, vamos a ver, llevamos la primera división. A nivel de resultados, ¿Cuándo puede? A ver, siempre se dijo, a ver, un Granada, un Elche, ¿cuándo pueden ganar al Madrid o al Barcelona? ¿Pueden ganarlo cuando el Madrid y el Barcelona estén al 100%? Es decir, ¿en febrero pueden ganarlo? No. ¿Pueden ganarlo? ¿Cuándo pueden ganarlo? En septiembre. Claro. Ahí está. Septiembre, la pretemporada. Ahí está. Pero la pretemporada, por eso, el objetivo que se plantea cualquier equipo una pretemporada... ¿Por qué? Porque las temporadas se planifican de diferente manera. Uno lo planifica, el Barcelona y el Madrid, el Atlético de Madrid, estos lo planifican para que el tiempo de alargue físico dure más, es el mejor estado físico que pueda tener el jugador, que sea hacia marzo, es cuando, y sin en cambio, en marzo, estos otros equipos a lo mejor ya no están a ese nivel ya. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Yo creo que el fútbol como está ahora mismo montado no vale preparar para marzo, vale para preparar para la primera semana de septiembre, igual que la última de junio. Realmente no hay tiempo para... estos equipos como Madrid y Barcelona están compitiendo lunes, miércoles con sus selecciones, con... Sí, bueno, eso nos llevaría un debate. Realmente estos jugadores... Y con 25 jugadores. Claro, el Elche tiene 12. Pero el Elche tiene 12, no el Madrid tiene 25. Estos jugadores no entrenan, realmente juegan miércoles, juegan domingo, el resto de la semana se lo pasan descansando. Es decir, a esos niveles, realmente planificar, voy a estar bien en marzo,
es imposible. Tienes que estar bien en septiembre, en octubre, en noviembre y en Hombre, junio. sí es cierto, porque pero se te escapa la Liga Pablo, en septiembre, Pablo, sí es cierto, pero Pablo, claro. Pablo, sí es cierto que hay equipos, por ejemplo, equipos fuertes, como el Madrid o el Barcelona, que si tienen un compromiso importante en septiembre, por ejemplo, imagínate que se juegan la Champions, es decir, que se juegan el entrar o no en Champions. Dicen que la preparación no es la misma que si no tuviesen ese test tan importante, por ejemplo, septiembre o en octubre, ¿no? Es decir, oye, es que me voy a jugar la Champions porque me tengo que clasificar para la Champions. Sí, eso le ha pasado al Madrid porque quedó cuarto. Pero estás hablando de competición oficial. Yo lo que hablaba al principio era de los partidos de pretemporada. Siempre estamos hablando de competición oficial, es decir, lo que pasa ya en septiembre en competición oficial. El Elche, estos equipos, ¿cuándo pueden realmente? Pueden ganar al Madrid hoy día, en cualquier momento, pero ¿cuándo era mejor? Se decía hace años que un equipo de estos puede ganar a Madrid o Barcelona. Al principio, cuando estos equipos todavía no están rodados, todavía no han cogido el rodaje, el juego, claro que sí. Sí, ganarle al Madrid o al Barcelona en abril es muy por parte de estos equipos es complicado, difícil. Y más porque estos equipos además tienen una plantilla de 14, 15 jugadores y el Madrid y el Barcelona tienen una plantilla de 25 jugadores y de los 25, 20 a primerísimo nivel. Vale, vamos a irnos al descanso y volvemos en un instante aquí en Crónica Televisión. Bien, pues seguimos adelante y vamos a dejar la recta final para hablar de la tercera división, que se lo merece, pero antes tenemos que tocar Champions, es decir, los rivales de los equipos españoles. A Pablo Lago, vamos a empezar con él para que Pablo nos diga qué le parecen los emparejamientos de los equipos españoles. Fundamentalmente es lo que nos interesa y punto pelota. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. El Real Madrid con el Schalke, el Fútbol Club Barcelona con el Manchester City, no el Manchester United, Manchester City, y el Atlético de Madrid con el Milán. ¿A ti qué te sugiere, Pablo? Y después entramos un poco en debate en el tema de los emparejamientos. Por ejemplo, dicen, y yo en eso estoy de acuerdo, que el rival más difícil y más complicado es el Manchester City. Un equipazo de agárrate y no te menes. Pero yo no me fío de los alemanes, y el Milán, yo al Atlético le diría tener mucho cuidado con el Milán. Yo creo que está muy abierto, cada eliminatoria va a estar muy bonita. Yo creo que ha sido un buen sorteo para todos los que nos gusta el fútbol. Sin duda que el City con el Barcelona va a ser un partido espectacular, muy abierto. Los dos juegan muy bien al fútbol, tienen entrenadores que quieren jugar y vamos a disfrutar, yo creo que muchísimo con esa eliminatoria. La eliminatoria Atlético Madrid, Milán, son dos equipos también parecidos, intensos, sobre todo el Atlético Madrid, mucho más intenso, pero el Milán no deja de tener muy buenas individualidades, muy buenos jugadores. Y otro partido muy abierto, quizás en otras temporadas no, pero ahora mismo con la dinámica que llevan de estos pero por ejemplo, años... imagínate que tú estás entrenando un equipo, ¿no? Sí. De Champions, y que te dan a elegir entre el Schalke, el Manchester City y el Milán. En teoría, quizás el Schalke pueda ser el rival más asequible, claro. pero como esto es fútbol, y el fútbol es complicadísimo, el City yo creo que no lo desearía nadie de los equipos que están ahí, y el Milán depende. El Milán depende, como tenga un par de partidos buenos con las individualidades que tiene, te ganan el partido solo 2 o 3 jugadores, y el Schalke quizás pueda ser el más asequible, pero el fútbol es tan difícil de intuir que yo creo que está muy abierto, todos los partidos están abiertos. Yo es que los alemanes muchas veces no los quiero ver tampoco ni en pintura, ¿no? Porque el equipo alemán, por muy pocos jugadores conocidos que tenga, siempre es un auténtico bloque. Que lo pregunten el año pasado con el Borussia Dortmund, que no sonaba tanto, luego ya sonó, pero cuando tocó al Madrid en la fase de grupos ya era un rival que era muy sólido, que jugaba muy bien a fútbol, pero que de aquella era desconocido, ¿no? Para la mayor parte de los europeos. Este año,
con el Schalke 04, pues no quiero decir que pase 3/4 de lo mismo, porque no va a ser el mismo caso, pero bueno, que puede ser también lo que tú dices, los alemanes ni en pintura. Pero Carlos, ¿quién y el Schalke? Ya. ¿Quién y el Schalke? Sí. Yo conocía al Schalke cuando estaba Raúl, yo no sabía ni que existía. Los mineros. Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen, pero el Schalke yo conocí cuando fue Raúl. Ya, pero ¿quién conocía al Villarreal? Y después y hizo un campeonato impresionante en Europa. ¿Y quién conocía a otros equipos? Bueno, y al Coruña en su momento, cuando le pegó aquel meneo, creo que al Manchester, al Milán, o sea, se cepilló a no sé cuántos equipos. Es decir, que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de equipos. Hombre, yo quitando el Manchester City a mí los demás me parecen ahora, asequibles. Tanto para el Madrid como para el Atlético de Madrid me parecen... Partido bueno y difícil va a ser el del Barça-Manchester City, pero los demás... En Milán estaban contentos, en Milán dije que estaban contentos porque se había tocado el Atlético de Madrid. En Milán lleven pero bueno, no había mucho 30 años tampoco, viviendo con los anticuarios estos, y ahora no está Berlusconi en su apogeo. Quedó un poco impotente el Prove, pero dejó al equipo también tocado, estéril, dejó al equipo estéril. De cualquier manera, oye, el Milán, no cabe duda, yo comparto con Pablo. Sí, tienen individualidades, tienen dos o tres jugadorazos. Montolivo, Kaká, Balotelli, Robinho no son cualquier cosa en el fútbol. Ahora bien, ¿funciona o no funciona? Hoy día... es eso lo que va a pasar. La eliminatoria se va a decidir por ahí. Si esta gente funciona, son grandísimos futbolistas. Sí. Ahora bien, el poder ofensivo de todos los equipos, ya de estos 6 equipos, ya predomina más el poder ofensivo incluso que el defensivo. Y yo no es por nada, yo no es porque sea del Madrid, pero yo creo que se está preparando la 10ª. Es decir, yo al Madrid primero lo veo tremendamente. No, yo te voy a decir por qué. Yo al Barcelona, ya sabes que a mí el Barcelona me encanta jugando al fútbol, y me encantó jugando al fútbol, pero yo no le veo en los mejores momentos. Creo que la adaptación al Tata Martino no se está llevando excesivamente bien, es decir, que el Tata Martino rompió con demasiadas cuestiones que el Barcelona tenía asumidas en el tipo de juego. Jugaban de memoria, es decir, jugaban de memoria, y ya de jugar de memoria a realizar ese tipo, por ejemplo, de pase largo, de 50, de 60 metros, etcétera, que antes, bueno, en el Barcelona impensable, salían tocando el balón y llegaban a la portería contraria teniendo la mejor opción. Ahora no. Yo creo que eso, junto al Real Madrid, con un esquema de fútbol que siempre le fue al Madrid. No nos olvidemos, el Madrid nunca fue un equipo de toque, pero el fútbol directo, ofensivo, la contra, la rapidez, los jugadores que tiene, y sobre todo que creo que ha tenido suerte con el Schalke, vamos. Para mí, así todo... Para mí ha tenido suerte. Mira, o Barcelona o Manchester. Es decir, uno de los dos se va al garete. No, está claro. Atlético de Madrid, que para mí está en un momento excelente, o Milán. El Manchester United yo creo que no va a tener problemas en pasar, pero bueno, ya va a haber una criba importante, porque 2 de los candidatos a ser campeones de Europa, como eran el Barcelona y el Manchester City, uno de los 2 se va. Y sin embargo el Schalke 04 nunca ha sido candidato a ser campeón de la Copa de Europa, de la Champions, vamos. Sí lo ha sido el Real Madrid, y lo es el Real Madrid. Y con respecto al Atlético de Madrid y al Milán, pues otro tanto de lo mismo. A lo mejor el Atlético de Madrid en Europa no suena tanto, pero nosotros sabemos cómo juega, ¿eh? Sí. Y cuidadín, que le planta cara al Barcelona, le planta cara al Madrid y le va a plantar cara a cualquiera. Es decir, que se van a eliminar de esos equipos 3 o 4 candidatos a ser campeón de... Yo lo que pienso es que, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo en lo que se refiere al Barça. El Barça ahora mismo yo que le veo está cogido con pinzas, es un equipo que está cogido con pinzas para andar de puntillas y sin meter mucho ruido, ¿vale? Pero es que yo, a ver, el Madrid veo lo mismo. Es que yo al Madrid no lo veo ahora mismo jugando y convenciendo o jugando... A ver, el Madrid ahora mismo tiene que jugar para ganar. O sea, no para ganar, o sea, ganar. Cómo juegues es lo de menos. Porque el Madrid no está jugando bien, pero no lleva jugando bien hace años. Así como Pablo, que vosotros dos sois, Paco y Jorge, por supuesto, pero los
15 primeros minutos del Real Madrid el otro día frente al Osasuna fueron espectaculares. Pero espectaculares, que después, evidentemente, falló que, lo que no puedes tener son 2 errores puntuales en defensa. Vamos a ver, que un tío te remate sin levantar los pies del suelo, como lo hizo el delantero centro del Osasuna, joder, que no, o sea, no, es que remata, está con los pies, bueno, Pablo, ¿qué te voy a contar a ti o qué te voy a contar a ti, Ondina, que has jugado al fútbol? O sea, rematar así dentro del área, eso no lo haces, bueno, en la escuela sí. Escúchame, que al Madrid le está metiendo muchos goles así, Ese es el principal. A balones, por ahí van los problemas. A balones centrados desde banda, ese es el problema. Tiene dificultades. Sí, pero ¿y los córners el Barcelona, Pablo? Los córners el Barcelona. La estrategia en contra del Barcelona no la domina excesivamente bien, Muchos goles vienen por ahí. No, pero ya tenía problemas con Guardiola, ya tenía... El problema es que la manera de jugar Barcelona y los jugadores que pone casi siempre son jugadores bajitos, son jugadores que juegan muy bien el balón, pero claro, cuando tienes que defender estrategias en faltas, en córners, esos jugadores les cuesta mucho, ¿no? Con Guardiola defendía en zona muy clara e incluso dejaba 2-3 jugadores, depende de cada partido. Y ahora el Tata Martino ha cambiado, ahora defiende mixto, con lo cual los marcajes al hombre con jugadores que no están acostumbrados a ello también, pues cuesta. Adaptarse a un cambio de entrenador también cuesta. Yo creo que sin duda el mayor cambio que le está costando un poco más a Barcelona este año es cómo presionaba, ¿no? Cuando perdían el balón con Guardiola, incluso con Tito, que venían mucho más cerca de esa etapa tan gloriosa y buena de ellos. Este año les costaba mucho más recuperar el balón, y en parte por lo que tú decías, porque mandaban demasiado largo el balón, con lo cual ya estás regalándolo, de mano ya lo regalas, entonces ya te cuesta recuperarlo, estás más lejos. No, pero eso lo puede hacer el Madrid, por ejemplo, y lo hace muy bien, porque el Madrid un pase a 60 metros te lo puede dar en el pie, pero el Barcelona no está acostumbrado, estaba acostumbrado a salir. Es que un equipo que lleva jugando de memoria 6-7 años... oye, tú lo sabes que eres técnico, cambiarle la historia y prácticamente con los mismos jugadores, cuidadín, que estamos hablando de prácticamente los mismos jugadores de los últimos 6 años, no estamos hablando, es que introdujo a Neymar, que es un tío que se podía haber adaptado tranquilamente al juego de Guardiola sin ningún tipo de problema, es un jugador, pues eso, de las mismas características, no las mismas de Messi, pero es un jugador que puede jugar entre líneas, que puede decir que toca el balón, etcétera. Cambiar radicalmente, como lo hizo el Tata Martino, el juego del Barcelona de los últimos 6 años a lo que está haciendo ahora, eso tiene que ser traumático para los jugadores que llevaban haciendo eso 6 años. Y te estoy hablando de Iniesta, de Xavi, de todo, de Cés, de la gente que está jugando en el centro del campo. Y para mí ese es el principal problema. Y lo que tú dices, claro, ahora no es que regale el balón, es que no lo juega como el Madrid, el balón largo. Porque al Madrid le pones a hacer el fútbol del Barcelona en el centro del campo y se pierde. Vamos, al cuarto pase a tomar por saco. Te van a coger el balón. En ese juego hay que tener ese perfil de jugadores que el Barcelona ficha, que le han salido y para tener ese juego que siembra. Efectivamente, ya desde la base yo siempre me pregunté de fichar ese perfil de jugador, con lo cual... ¿Qué puedo pasar? Es decir, ¿por qué cambia tan radical Tata? ¿Porque viene con otras ideas? Yo creo que, a ver, lógicamente él lo que quiere es mejorar todavía lo que había, y la idea que él propone es dar alternativas y dar soluciones a partidos que igual no te sale el toque, que los campos quizás no están tan bien, y dar una opción más o una salida más de balón diferente a lo que tenías. Simplemente tener una opción más, una opción más para jugar mejor. Yo creo que para no solo limitarse a ese fútbol de toque, sino combinarlo un poco con esa segunda opción que te puede permitir en momentos puntuales, pues quizás salir el equipo con más rapidez, porque realmente cuando tú pegas un despejo orientado desde atrás, pues el equipo sale mucho más fácil que cuando estás jugando atrás y pierdes un balón que te puede crear un peligro. Yo creo que es una idea que le aporta nueva y que lógicamente les puede costar adaptarse a esa nueva idea, pero tampoco tiene por qué ser peor de lo que tenía. Yo al Barcelona y al Madrid no los veo este año. No. Bueno, el Madrid ya lleva años, pero parecía que este año iba a mejorar la situación y no los veo yo. Y al Barcelona lo veo muy mal. Es una cosa que me llama a mí la atención, que bajaron, sea el cambio de táctica, de entrenador, no sé lo que será, pero los jugadores son más o menos los mismos y me parece que están un poco
pasotillas. Está mal. Porque tú ves el Atlético, ves al Madrid, Ondina, en la Liga, está la ves misma, el Atlético en la de misma, Madrid. O sea que, joder, el Madrid, escucha. Espera que te aclare ya por marchar, porque me voy. Tú ves el Atlético de Madrid, joder, partido a más. Coño, el Atlético de Madrid además empezó así, que lo comentamos aquí, oye, va a ser un candidato, y efectivamente, sin embargo, Barcelona y el Madrid los ves a menos, ¿no? El Madrid está ahí, bueno, no es que vaya a menos el Madrid, pero está ahí en una zona que, bueno, pero el Barcelona yo no veo ni su sombra de lo que era, que me encantaba cómo jugaban. Y sin embargo batió récord de puntos. Ya, pero bueno, yo veo, este Tata no me parece ambientador para Barcelona, este Tata como granero, venden el humo y tienen fácil verborreo y no son entrenadores para clubes de esta categoría, no son. Es complicado, ¿eh? Ser entrenador después de Guardiola, ser entrenador del Barça es que es la hostia. Sí, pero es que luego ya Guardiola... O sea, es un reto. O sea, ¿qué haces, Pablo? ¿Qué haces que no digan, joder, es que para tener estás haciendo lo mismo que el otro? ¿Qué haces? ¿Aportas algo nuevo? Todo lo que aportes va a ser peor, sí, pero porque mejor ya no puede ser. Apuntaba a Pablo, yo creo que con toda la razón algo, ¿no? Es decir, que el Tata quiere una opción B. Yo lo que le echo de menos al fútbol del Barcelona en este momento es que esa opción B la convierte en A. Claro. Es decir, y ese es el problema. Me da la sensación de que el Tata debería de haber dicho, joder, voy a aprovechar que estos tíos están jugando de memoria, y que ya están... Y yo, joder, ves 4 vídeos del Barcelona y dices tú, ya sé cómo juegan y punto. Y no les tengo que decir nada. Yo a Xavi, a Iniesta, ¿qué le voy a decir? Y yo creo que la opción B que tú dices es la que él está intentando mostrar como A. Con lo cual ahí me da la sensación de que se está equivocando, porque jugar de memoria durante 6 años a jugar distinto... Es que además le va a crear un trauma. ¿Sabes uno de los inconvenientes que creo que Pablo va a estar de acuerdo? A ver, el problema es que cuando el Barcelona tiene el balón ofensivamente, quien más está creando, quien más está entrando en juego, quien más está con el balón son los dos centrales del Barça, que son los que desplazan el balón. Es decir, Xavi, Cés, Iniesta, ahora... se aburren. Claro, el problema es que tocan mucho menos el balón y eso es malo para el Barcelona. Pienso yo, que es malo. El balón va a banda 40 metros, pero... Nos quedan 15 minutitos. Simplemente le voy a hacer una pregunta a Pablo, que es la primera vez, que no será la última que esté, porque aquí, como siempre, hablamos, por lo menos yo creo que todos hemos opinado del tema Messi y Ronaldo. Imagínate que estás en la escuela y que jugamos a monta y cabe. Es decir, que tú eres el capitán o el tío que va a elegir y Paco el otro, ¿no? Entonces, vamos con monta y cabe, ya sabéis cómo es, monta, cabe, no sé qué, no sé cuánto, y tú tienes que elegir al primer jugador. ¿Qué te pides? ¿A Messi o a Ronaldo? Y voy a decirte otra cosa. No, espérate. A Messi o a Cristiano, ¿no? Yo ya sé lo que vas a decir tú, pero hoy, bueno, que le estuve haciendo la entrevista, como os decía, a Estefan, el delantero, le pregunté lo mismo. Y no sabéis lo que me dijo el cabronazo de él. Dice, a ninguno de los dos, a un defensa. Dice, porque yo el equipo lo empiezo a hacer por atrás. Dice, bien, esto es lo que me dijo Estefan, vale. Tú, imagínate que eres tú el que eliges. Ahora mismo están lesionados los dos, a ninguno de los dos tampoco. No vale, eso no vale. Yo creo que... ¿Cristiano o Messi? Yo creo que, a ver, la temporada que está haciendo Cristiano está... Yo creo que ahora mismo está al tope. Desde que estando los dos al tope, venga, ya te lo pongo todavía más. Yo no he visto jugar como Messi nunca. No lo he visto. Yo los años que lleva jugando desde los... ¿Cuántos años lleva? Lleva 8 o 9 años a un nivel donde sí ha habido jugadores que han estado, pues como Ronaldinho, que han estado pues 3 años, 4 años a un nivel espectacular. Pero la continuidad que ha tenido este chico y lo que le hemos visto, yo creo que no ha habido ningún jugador nunca. ¿Qué tendrá que hacer, Dios mío, qué tendrá que hacer mi Cristiano para ser el mejor y para que le digan todo el mundo que es el mejor?
¿Qué tendrá que hacer Ondina? Dice, ya no... No, hombre, este año posiblemente esté mejor Cristiano que Messi. Este año son boberías, es la realidad. Sí, lo que pasa es que lo que está haciendo Cristiano es... Pero al 100% estoy diciendo, cuando digo al 100% los dos. Es decir, 100% de Messi, 100% de Cristiano, ¿con quién te quedas? Yo no tengo ninguna duda. Y no es porque sea del Madrid, que si tuviese que decir Messi, lo digo. Pero creo que la potencia en el salto, el remate de cabeza, el disparo con las dos piernas, es decir, que sí, evidentemente Messi le gana en algo que es el reate en corto, yo creo que... y el pase, ese último pase, etcétera. Bien, pero madre mía de mi vida, no hay color, la verdad. Creo que no hay color, yo creo que no hay disparo color. con las dos piernas, la altura, salto de cabeza, el cuerpo, los gallumbos. Cuando anuncia gallumbos es Cristiano, no hay color, joder. Hostia, es que está... A mí Messi sí que me gustaría verlo jugar en otro equipo. Me gustaría, yo creo que claro, ha coincidido muchos factores donde se ha juntado con unos jugadores espectaculares durante una época. Por casualidad. No por casualidad, con jugadores de lo mejor del mundo, todos juntos en el mismo equipo. Se ha hecho un equipo para él también. Su manera de jugar le viene muy bien al Barcelona y a él. Entonces, quizás viéndolo en otro equipo, uno también saca muchas más conclusiones, ¿no? Cristiano ha estado en el Manchester, ha estado en el Madrid, siempre ha dado un rendimiento espectacular. El partido del otro día, Pablo, el partido algo con la selección. El partido del otro día, no, valóralo con la selección. El partido del otro día de Cristiano con Portugal, que dice aquí mando yo y punto pelota y marca 3 goles, y yo creo que eso es formidable. Yo creo que no está al alcance de cualquiera. Lo que dice es que y Messi... no jugaba ni con Di María ni con Xavi Alonso, no jugaba con pues con 2-3 jugadores. Tiño. Eso es. Oye, Tiño, pero Pablo Tiño, Tiño. Pero es que Pablo dice que Messi solo jugó en el Barcelona. Y que no hay otro equipo para valorar si en otro equipo. Y la selección, por ejemplo, con la selección argentina, que no es cualquier cosa, cuidado, Yo creo que es un momento puntual donde vas a jugar con otro tipo de jugadores. Está claro que no le vamos a quitar esto de la cabeza ni hartos de grifa, vamos. Es terrible. Oye, que nos quedan 10 minutos. ¿Cuánto? 10... A ver, que tú eres peor. Este es peor que el traductor de Obama en el funeral de Nelson Mandela. Yo no sé, pero eso es... Vamos con la... porque creí que me decías 10 y 3, no, 10 faltan. Y vamos con la tercera. Dice, coño, peor que el traductor, el que hacía lo de ese que le dio el vaído. Porque, por cierto, eso ya lo había hecho Martes y 13. No sé si os acordáis. Sí. Y bueno, y cuando hacían así y todo eso. Tipicol también. Y Tipicol también lo hizo, sí. Bueno, tercera división, venga, protagonismo. Está la cosa que arde en los puestos de cabeza. Porque, ¿sois líderes o colíderes? Hombre, de momento líderes, por el Golaveras. El Golaveras está a favor del Langreo. Tenemos bastante diferencia de goles. Hasta que no se celebren todos los partidos, hasta que no juguéis entre vosotros, nada. Exacto. Y 38 puntos. La primera vuelta a punto de acabar. 38 puntos para el Langreo, 38 puntos para el Condal de Noreña, que llevan, no sé si son 9 partidos de momento sin perder, 9 o más partidos sin perder. Espectacular lo que está haciendo también el Condal de Noreña. Sí, señor. Sigue Aníbal. Y después, pues un Praviano también muy buen equipo, que está haciendo las cosas muy bien también. Con un entrenador maravilloso, sí. Oviedista 100%. Sí, señor. Siel es más del Oviedo que la mitad de los que van al Tartiere. Y tampoco lo llamen. Tampoco se acuerdan de Siel para nada. No, Siel, yo soy de Lealtad. La calidad. Yo soy de Lealtad de Villaviciosa este año. Buen equipo también. Tengo ahí a mi amigo Porrón. Buen equipo de también. Portero, gran portero. Y Javi Porrón es un porterazo impresionante. Sí, y entonces este año me dice, fui a ver los 3 o 4 partidos. ¿Y qué te pareció? Lealtad. Vamos a ver, me gusta, pero no lo acabo de ver. Lo que hablábamos ahora de Madrid y Barcelona, no, las comparaciones son odiosas. Pero le vi cosas buenas y le vi como que no acaba de explotar. Me gustó, en fin, un poco que vi una vez del Langreo. El Covadonga lo vi el día del Covadonga en Lealtad, horroroso. ¿El Coba? ¡Oh! Horroroso. El día que fueron a Lealtad, que perdió de 5-0, me parece que fue, estaba ahí, madre mía. Pero bueno, el Uni siempre mantiene esa dinámica de que siempre está bien situado y tal. Veo mal al Tuya, que también lo vi. Veo mal al Tuya, no mal. Que no es el Tuya de otros años. El Entregu
pues el Telo acaba de subir y bueno, pues por lo que sea están ahí medio de la tabla, no van mal. Sí dejasteis tocados a la zona del occidente, Navia, Tapia, Andés, Luarca, todos esos, quedaron descojonados. El Navia está bastante más abajo, va a hacer la del Río de Sella, que lleva a bajar 2 categorías en 2 años. ¿Qué nivel hay este año, Pablo, en tercera? Bueno, el nivel yo creo, a ver, al haber tantos equipos en segunda B también, que está el Avilés, está el Marino, el Oviedo, el Sporting B, claro, realmente los mejores jugadores están ahí, lógico, ¿no? Aunque al Oviedo quizás lo dejes a un lado porque, bueno, tira menos de la gente de aquí, pero el nivel es muy parejo en todos los equipos, ¿no? Ahora mismo hay muchas dificultades económicas para todos los equipos, y la gente que antes se desplazaba pues a jugar a 2, 3 equipos, ahora ya no, ahora ya está muy repartido entre 8 o 9 equipos, cualquiera puede quedar arriba, puede jugar playoff y puede competir incluso por quedar primero. Hay muchísima igualdad, los buenos jugadores están muy repartidos y cuesta mucho hacer equipo porque lógicamente los desplazamientos, los gastos de gasolina, todo está por las nubes y no hay ingresos, hay muy pocos ingresos, los equipos se vuelven locos para conseguir ingresos y se ha repartido todo, ¿no? El nivel es muy parejo y encima ponéis unas entradas a unos precios que no... Y encima las entradas están muy caras porque en todos los campos, a excepción del nuestro, que se han bajado este año, están 12 euros y creo que es un precio muy alto para ir al fútbol. Creo que la época no es para eso. Ya lo hablamos aquí, pero los presidentes y demás no entran por el tema. Lo hace el Real Oviedo, como siempre, cuando llega un partido de promoción, encima cobra el socio un tanto por ciento. Wow. No, hay que abaratar, animar a la gente que vaya. Y es que una vez que ya te entras otra vez en el mundo del fútbol, pues arrastras a tu hijo, a tu sobrina, al primo. Sí, quiero decir, pero claro, lo que no puedes ir al fútbol a tercera división, como fui yo estos partidos, 12 euros. En alevines 5 euros, pero hablamos de euros. En España últimamente hablamos de millones como de glóbulos rojos. Y entonces hablamos de 5 euros, por ejemplo, para un partido de alevines, y dice, bueno, vale, si vas un día no pasa nada, pero si vas tú, va tu mujer o va tu hijo, oye, son 15 euros. Y 15 euros estamos hablando, ya te digo, pero lo metemos en pesetas y 5 euros pesetas. Eran 800 pelas. 800 pesetas por ver a un niño de 10 años. Oye, mira, no, lo siento, es que por ahí no pueden ir los tiros. 12 euros, pues no está la cosa como para eso. O sea, sinceramente, yo creo que la gente se está tirando, pero la culpa la tenéis vosotros, decirlo. Pero es que es una locura a todos los niveles. En Langreo estaba 8 euros. El otro día el Osasuna Madrid, las entradas 135 euros, pero ¿dónde vamos? Y había 1000 entradas. O sea, vendieron, el campo no estaba ni mucho menos lleno. Ya, pero bueno, pero a mí eso me importa un bledo. Porque Getafe va Getafe, pero a mí esos me importan un bledo. Pero aquí lo mismo. No, joder, pero esos llevan pasta de televisión, etcétera. Escúchame, en tercera división... Pero esta gente, eso no tiene comparación, pero en tercera división, porque salen en la tele. Pero escúchame, pero en tercera división está pasando lo mismo. 50 personas, 100 personas. ¿Por qué? Porque las entradas 12, 15 euros. Ostras, ¿dónde vamos? Sí, pero no se puede comparar. No se puede comparar porque... ¿Cómo más? ¿Ponerlas a 5 euros? Porque el Getafe, ponerlas a 5 euros las entradas. El Mallorca y toda esta gente que estás diciendo que lleva gente, yo estoy de acuerdo contigo que no lleva gente o que son entradas paupérrimas para primera y segunda división, como el caso del Mallorca o del Zaragoza, pero que no tiene comparación con la tercera división porque nosotros no tenemos la posibilidad mediática que tienen ellos, ¿no? El tirón mediático que tienen ellos para aprovechar que la gente se vuelva a incorporar a los campos de fútbol, que era lo que decía antes. No vas a incorporar cuando una pareja tiene que pagar 24 o 25 euros por ver un partido de fútbol, no puede ser. Es que no puede ser. O sea, vamos a ver, 5 euros, 6 euros por ver un partido de fútbol de tercera división, 5 o 6 euros. Y puedes ir con la mujer y con el chiquillo y listo, y te gastas 10, 15 euros, vale, muy bien, pero es que de la otra manera me gasto 30 euros. ¿Pero dónde vamos? No, ya además es que de verdad, que banalizamos mucho el tema de los euros, en serio, y ahora 5 euros, 10 euros es mucho dinero para una gente que... Claro, pero además, Paco, pero el problema fundamental, Paco, que tú vas a ir a ese partido, pero vas a ir al próximo,
Y ya no son 10, son 20 o 24 o 30 euros. Oye, era Carlos, que iba a subir, que sube la luz, ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando íbamos al Mortirolo por 500 pesetas? Ahora subo al Mortirolo, 60 euros. Señoras y señores, nos vamos. Nos queda nada, 30 segundos para despedirnos. Pablo, muchísimas gracias. No será la última vez, ¿vale? Gracias a vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Además, hemos aprendido muchísimas cosas. Lo de Messi no me gustó mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Paco, gracias. Te espero la próxima semana aquí dando absolutamente todo. Ondi, muchísimas gracias. Encantado. Saludos. George, ¿algo para finalizar? Tienes 30 segundos. Quería contarte lo que le pasó a una amiga mía este día, de verdad. Fue al ginecólogo. Doctor, mire, es que... No. Tengo... No, vamos a ver. Perdona, no me interrumpas cuando hablo porque estoy contando una cosa de salud. Fue al médico, la señora... Tú date cuenta después quién va a ir a la farmacia, ¿eh? No, ya te perdona, advierto. Era una tía que era más caliente que una fragua. Fue al ginecólogo, le dice, oiga, doctor, es que... Bueno, cuando me viene la regla, sí, he hecho sangre como todas las reglas. Pero de vez en cuando me salen sellos de correos. Dice el ginecólogo, oiga, yo llevo aquí 40 años de profesión, yo nunca vi eso, tal. No, doctor, yo cuando viene la regla, mira, ahora me vino la regla, dice, a ver, vamos a explorar. Tal. ¿Qué, doctor, qué ve? Dice, lo que veo, sí, la sangre normal, como todos los meses. Pero esto no son sellos de correos. Estas son las pegatinas que traen los plátanos por fuera. Nos vamos. Si se puede cortar esto, lo cortamos. Muy buenas noches y la próxima semana estamos aquí en Crónica Televisión. Esto se ve a las 12 de la noche.